están fluyendo de tu trono, Dios, llevando vida, llevando paz a cada nación. Con gran poder, con gran virtud, fluye hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Que la paz del Dios vivo y de nuestra salvación esté con cada uno de ustedes en este día, en esta hora y en este instante, donde vamos a meditar rápida y brevemente en la palabra del Dios de nuestra salvación. Mil bendiciones para todos y sean todos bienvenidos. Quiero hablar rápidamente sobre uno de los asuntos o de las profecías más latentes y conmovedoras de los últimos tiempos. Una de las profecías que no deja de ser epicentro total del Apocalipsis. Y la breve conferencia de esta hora lleva como título El enigma de los 1000 años o el misterio de los 1000 años. Si bien es cierto, el solo concepto de los 1000 años ha sido un impacto total en toda la historia humana. El solo concepto de 1000 años. De hecho, ese concepto de 1000 años ha sido fuente de inspiración para algunas series animadas, como por ejemplo allá por los años 80, entre los años 80 y 90, hubo una serie animada japonesa titulada La Reina de los 1000 años o La Princesa de los 1000 años, cuyo título original es La Reina de los 1000 años. Eso por ese concepto de 1000 años, que ha sido una intriga o un enigma en la humanidad entera. Hay otra serie animada de la cual no voy a mencionar su nombre, donde es una serie donde supuestamente pelean las artes marciales. Hay luchas de artes marciales y donde un supuesto guerrero aparece cada 1000 años, nuevamente inspirado en ese concepto de 1000 años. Y de allí podemos ver que hay canciones y hay un sinnúmero de cosas, de actividades inspiradas en el solo concepto de los 1000 años. Pero es la Escritura quien nos abre ese contundente concepto de los 1000 años. Y ya allá en el Salmos 90, Moisés, el profeta de Dios, en su ferviente oración al Dios vivo y de nuestra salvación, Moisés nos dice acerca de nuestro Dios que 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer, como una de las vigilias de la noche. Así son 1000 años delante de sus ojos, según nos dice Moisés en el Salmos 90, verso 4. Vayan y revísenlo. Pero no solamente Moisés nos habla de ese concepto de 1000 años, sino también lo hace el apóstol Pedro, allá en su segunda carta, en el verso 8, donde él nos dice que no debemos de ignorar que para con nuestro Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Esto sencillamente nos quiere decir que el tiempo para nuestro Dios es el mismo. 100 años son como 10 años, o un segundo son como 1000 años. El tiempo es infinitamente relativo entre la humanidad y el Dios eterno. Podemos vivir la vida entera relatando acerca del tiempo para con Él, para con el Dios eterno del universo. Pero vamos a ver ahora en el ámbito religioso, en lo que a la religión concierne,
¿qué encierra o qué comprende ese solo concepto de los 1000 años? Quiero recalcar que en el campo religioso y teológico hay tres posturas distintas que tratan de deducir y establecer el desenlace del concepto de los 1000 años, de lo que es o serán los 1000 años según estas tres posturas teológicas. Estas tres posturas son los polimeniaístas, los aminialistas y los premilianistas. No nos vamos a sumergir en esta ocasión en estas tres posturas, en tratar de explicar lo que ellos exponen, pero sí vamos a invitarles a cada uno de ustedes a que vayan y revisen y estudien y entiendan para que puedan así ustedes comprender qué dicen estas tres posturas, qué establecen, cuál es la posición de aquellos con relación a los 1000 años. Los premilenialistas, amilianistas y polimeniaístas, que son tres posturas no doctrinales. Eso queremos recalcarles, dejarles recalcado que estas tres posturas no son doctrinales, es decir, estas tres posturas, estas tres deducciones no son enseñanzas que la Biblia nos enseña, como la Biblia sí nos enseña de la fe, de la salvación y de muchos otros temas que sí son doctrinales. Estos son solamente deducciones. Vayan y revisen esto. Para nosotros exponer este tema y otros temas, tenemos que estudiar los temas. Un tema no se lo expone sin que antes primeramente se lo estudie, se lo medite. Nosotros hemos estudiado este tema por mucho tiempo. Empezamos desde el 2018, que fue el momento donde Dios nos dio a conocer este tema que vamos a compartir con ustedes. Estudiando cada paso que damos al meditar este tema, al compartir este tema. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura sobre los 1000 años. Para eso vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20, donde vamos a invitarles a leer junto a nosotros parte de aquel párrafo del capítulo 20 de Apocalipsis. La Escritura nos dice, Apocalipsis 20 nos dice, su prefacio nos dice los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Bueno, perdón por el corte que acabamos de hacer, pero como ustedes se darán cuenta, no podemos grabar sin que hayan ruidos, lo cual a veces entorpece el video que queremos grabar impecablemente ante ustedes, pero suceden estos ruidos. Pero seguimos. El verso 4 nos dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por causa de la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes
de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Hasta allí vamos a leer brevemente ahorita. Y como dijimos en un estudio anterior, los versos del 4 al 6 no los vamos a considerar en este estudio, puesto que ya hablamos de aquellos en el tema de las almas que están bajo el altar, y también en aquel tema donde explicábamos de aquellos que resucitaron, allá en Mateo 27, versos del 50 al 53. Por eso vamos a excluir estos versos del 4 al 6 y vamos a centrarnos en los otros versos donde vamos a explicar brevemente lo que la Escritura nos relata y nos dice con las pistas y las señales que nos da para poder entender este solo concepto de los 1000 años o del millennium. Nos dice el verso 3 que aquel ángel arrojó a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, poniendo sobre él su sello para que no salga a engañar a las naciones. Pero nos dice el verso 7 que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Para muchos, este es un evento futuro que ha de acontecer, y eso sucede por el solo hecho de estar en el capítulo 20 de Apocalipsis, y donde muchos pensamos que aquellos eventos que están en los capítulos posteriores sucederán cuando hay sucesos que ya acontecieron, que ya pasaron. Ejemplo, el capítulo 12 de Apocalipsis, que no por estar en el capítulo 12 quiere decir que ese evento recién va a acontecer. Lo mismo el capítulo 7, sobre aquellos que ya fueron sellados, aquellos redimidos, aquellos que fueron los primeros o los primogénitos del Cordero. Y así nos dice el verso 7, que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Muchos piensan que Cristo vendrá a reinar 1000 años sobre la tierra con la iglesia, con el pueblo. Pero como dije hace un instante, este no es un tema doctrinal, es decir, la Biblia no nos enseña esto. Esto lo enseñan aquellos que en las 3 posturas que ya mencioné sobre los amilenialistas, postmilenialistas y los premilenialistas, son quienes deducen que Cristo vendrá sobre la tierra y reinará 1000 años en un futuro donde Satanás será apresado y luego será suelto, lo cual es un gravísimo error de acuerdo a las impactantes pistas que nos da la Escritura cuando meditamos en la sola Escritura, en solamente lo que nos dice la palabra profética más segura, la palabra del Dios vivo. Vamos a entender ahora sí lo que es este enigma, este concepto de los 1000 años, de acuerdo a lo que realmente nos dice y nos enseña la Escritura. Nos dice el verso 7 que será suelto cuando los 1000 años se cumplan, y el verso 8 nos dice que saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Pero quiero también recalcar brevemente que la Escritura nos dice en este párrafo que estamos leyendo que se pusieron tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar en aquellos tronos. Ya vimos que aquellos que recibieron facultad son aquellos 4 seres vivientes junto a los 24 ancianos, que son entidades espirituales y celestiales
resultados de la primera resurrección, donde los otros muertos, que son quienes ahora están bajo el altar, no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años, donde ellos claman bajo el altar y donde se le dieron vestiduras blancas para que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, los seres humanos, y de sus hermanos, los seres celestiales, que también deberían de ser muertos así como ellos. Entonces se sentaron a reinar, ¿quiénes? Los 24 ancianos junto a los 4 seres vivientes. Son quienes ya se sentaron a reinar y quienes ahora reinan con el Dios vivo, con el Dios eterno de nuestra salvación. Ellos son quienes recibieron facultad de sentarse en los tronos y de reinar con ellos, de reinar con Cristo 1000 años. Lo que quiero breve y rápidamente decir, que el millennium, como muchos lo conocen, no será. Es un evento ya pasado y ya vamos a explicarlo. En base a lo que nos dice el verso 7, en esta importantísima pista y seña y reseña que nos deja la Escritura para que entendamos. ¿Cómo sabemos que ya es un evento pasado? Por las pistas que nos da la Escritura. ¿Qué pista? Nos dice que Satanás será suelto de su prisión cuando se cumplan los 1000 años y saldrá a engañar a las naciones. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy en nuestros días? Un engaño total del enemigo, de a quienes no son hijos de Dios, sobre quienes no está el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de quienes no retienen la sana doctrina. Un engaño total del enemigo, tal como nos lo dice y lo afirma la Escritura. El apóstol Pablo allá en la carta a los Filipenses, cuando habla de aquel anticristo, de aquel hombre de pecado, allí se nos dice que vendrá con grandes señales y prodigios mentirosos. Eso es lo que vemos hoy en día. Eso es lo que vemos desde que el hombre fue creado en el jardín del Edén, donde apareció la serpiente, donde ya estaba la serpiente en el jardín y donde vino a engañar al hombre. ¿Por qué? Porque resulta que allá en Apocalipsis 12, verso 7, donde se nos narra esa batalla de Miguel y sus ángeles junto al dragón que luchó con sus ángeles, resulta que Satanás ya había sido suelto de su prisión. Esto es algo exclusivo, algo muy exclusivo que Dios nos revela a nosotros como ministerio y nosotros lo compartimos con ustedes. Pero ¿cómo sabemos eso? Fácil y sencillo. Por las pistas que nos da la Escritura, valga la redundancia, como ya lo dije, y porque vamos y lo comprobamos en las Escrituras. Vamos a ir rápidamente a interconectar estas dos pistas del capítulo 20, verso 7, con el capítulo 12, verso 12. Vamos a Apocalipsis 12 para que entendamos. Apocalipsis 12, verso 12 nos dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Esa es la clave para entender que aquel milenio, aquel reinado de 1000 años, no va a ser con seres humanos aquí en la tierra ni en un tiempo futuro, en un tiempo postrero, como muchos lo piensan, sino que este es un evento que ya aconteció. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 12:12 nos dice que el diablo descendió con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Descendió
mucho antes que la humanidad entera llegue a tener un concepto de los 1000 años. Descendió antes que el hombre fuese formado aquí en la tierra. Por eso apareció ya en el huerto del Edén como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, según nos lo dice la Escritura, en ese nombre malvado que adquirió luego de su primer nombre, que es Abadón en hebreo y Apolión en griego, Apocalipsis 9, verso 11. Entonces esa es la clave para entender que Satanás descendió sabiendo que tiene poco tiempo, luego de haber sido suelto de su prisión, para luego desencadenarse aquella batalla que ocurrió allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 7, tal como vamos y lo leemos en la sola Escritura. Fue suelto de su prisión antes de aquella colosal y celestial batalla. Luego de aquello, descendió a la tierra con gran ira, tal como nos dice el verso 12 del capítulo 12 de Apocalipsis. Y tal como lo afirma el capítulo 20, verso 7, que cuando aquellos 1000 años se cumplieran, luego que aquel ángel viene con aquella cadena en la mano, que metafóricamente no solamente es una pieza que nosotros conocemos aquí eslavónica, sino que esa gran cadena también es esa gran cadena de ángeles, puesto que cuando vino para encerrarlo, se libró una de esas numerosas batallas. Para encerrarlo tuvo que luchar este ángel o estos ángeles junto a Satanás con sus ángeles, logrando así apresarlo y encerrarlo en aquel abismo, en aquella prisión de aquel abismo donde fue puesto aquel sello para que no saliese a engañar a las naciones, a aquellas naciones del mundo espiritual, de otros mundos, de otros reinos, para que no engañase a esas naciones. Pero luego de que se cumpliesen esos 1000 años, fue suelto el poco de tiempo que ahora vemos que ha venido a engañar a las naciones. ¿De dónde? A las naciones de los 4 ángulos de la tierra, de nuestra morada, de nuestro planeta, que es desde donde Dios nos permite entender en este punto local del cosmos o del universo entero, desde donde Dios nos permite entender todas estas cosas. Satanás descendió sabiendo que tiene poco tiempo, luego de haber sido suelto de su prisión, tal como lo dice el verso 7, lo leemos nuevamente, del capítulo 20. Nos dice, verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Verso 9 nos dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fin de la historia, fin del relato, que nos los resume, así como resume otras partes de la Escritura. Apocalipsis 19 nos resume el fin de la historia, así como el capítulo 21 y así también como lo hace el capítulo 22. Fin de la historia, de aquel enigma de los 1000 años, un evento ya pasado y no futuro, como muchos lo creen, lo piensan y lo enseñan. Esperamos que este tema sea de mucha ayuda para muchos de ustedes. Les sugerimos a que sin reserva vayan y mediten en este impactante tema, siguiendo las pistas que nos deja la Escritura, esa línea de ese margen de perfección que solo lo da la Escritura. No olviden suscribirse a nuestro canal, no dejen de compartir nuestro canal y no dejen de orar por nosotros, que nosotros oraremos también por ustedes. Mil bendiciones y nos vemos próximamente.
poder, con gran virtud, fluye hoy. Derrama tu gloria sobre nosotros, oh Señor, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá, tu río fluirá, nadie lo detendrá. Con gloria y con poder, tu gloria se verá. Confiesa tu río fluirá.